Metodología de la investigación. Vamos a seguir entonces dando estas explicaciones que el objetivo que pretenden básicamente y en lo más inmediato en relación con la investigación de ustedes es trabajar en su tesis de memoria. Entonces ya hemos ido esbozando algunos conceptos que los vamos a ir repitiendo, porque la verdad sea dicha, este no es de esos ramos que no sean que son difíciles pero tampoco son entretenidos. O sea, no son difíciles pero tampoco son entretenidos. Así que vamos a ir repitiendo mucho, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son los pasos que hay que ir dando para hacer una investigación. Entonces ya veníamos adelantando algo. Ahora, ¿cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Para estudiar un fenómeno o un problema. ¿Y qué enfoques se han presentado en la investigación? Ya lo hemos mencionado en las dos clases que hemos tenido. Básicamente, ¿no es cierto?, en enfoque cuantitativo y cualitativo. Y un enfoque mixto que pretende, ¿no es cierto?, ir combinando estos dos. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como por ejemplo el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, etc. Diversas corrientes de pensamiento y diversos marcos interpretativos, como por ejemplo el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado, todas esas corrientes prácticamente se han polarizado en las dos que ya hemos mencionado: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques, emplean procedimientos cuidadosos, metódicos y empíricos en un esfuerzo para generar conocimiento. Por lo que la definición previa de investigación se aplica tanto al enfoque cuantitativo como al enfoque cualitativo, lo que ya dijimos que era una investigación, conjunto de fenómenos, de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Y nosotros, me parece que fue en la clase anterior que ya mencionamos en qué consistían básicamente, en términos generales, estos métodos que utilizaban al menos algunas estrategias generales, los dos. ¿Cuáles eran estas estrategias generales que utilizaban estos dos métodos? Que utilizan estos dos métodos. Primero, llevan a cabo la observación y evaluación de los fenómenos. Segundo, establecen suposiciones o ideas
como consecuencia de la observación y evaluación mencionada. Tercero, demuestran el grado en que las suposiciones o las ideas tienen fundamento. En cuarto término, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o sobre la base de análisis. Y por último, los dos enfoques, los dos procedimientos proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas, o incluso para generar otras. O incluso para generar otras ideas. Sin embargo, y a pesar de que estos dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, convergen en estas ideas generales, vamos a ver más adelante que los métodos no son los mismos, o no exactamente los mismos, porque en el fondo se comparten siempre los métodos para una investigación. Aunque las aproximaciones cuantitativas y cualitativas comparten esas estrategias que mencionamos, cada una tiene sus propias características. Entonces, vamos a hablar en primer lugar qué características posee el enfoque cuantitativo de la investigación. El enfoque cuantitativo, que representa un conjunto de procesos, es básicamente secuencial. Sigue una secuencia, un orden de ideas, una estrategia, ¿no es cierto? Bueno, en realidad los dos enfoques siguen al final una estrategia, pero este sigue una secuencia más o menos fija, el enfoque cuantitativo. En este enfoque cuantitativo, cada etapa precede a la siguiente. Y en este enfoque cuantitativo no se puede brincar pasos, no se pueden eludir pasos. Debe seguirse siempre la misma frecuencia, el mismo modus operandi. El orden en el enfoque cuantitativo es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Aquí hay un orden que, como digo, es bastante riguroso, lo cual no significa que, atendida a las circunstancias, pueda redefinirse, ¿no es cierto?, alguna de estos pasos, de estas fases. Parte entonces este enfoque cuantitativo de una idea que va acotándose, se va afinando, y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis, ¿no es cierto?, suposiciones, ¿no?, y se determinan variables. Se traza un plan para probarlas, es decir, se hace un diseño. ¿Un diseño para qué? Para probar las ideas, las hipótesis, las suposiciones. Se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas. ¿Y cómo se analizan las mediciones obtenidas? Utilizando fórmulas estadísticas. Fórmulas estadísticas o métodos estadísticos. Y se extrae una serie de conclusiones
una serie de conclusiones dentro de la investigación en relación con la o las hipótesis que existan. Conviene recordar el proceso en el libro que les vamos a dar para que ustedes extraigan la materia. Se lo vamos a señalar ahí bien precisamente. En el libro incluso se hacen muchos gráficos, y ahí se desarrollan estas ideas. Por ejemplo, para hacer más patente lo que estamos señalando, hay un gráfico, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente. En la fase 1, primero aparece la idea, ¿no es cierto?, la idea de investigar algo, un fenómeno, ¿no es cierto?, un experimento o un problema. La idea de lo que uno quiere investigar. Por ejemplo, en las memorias alguien quiere, como han habido varios, estudiar de nuevo la ley sobre responsabilidad penal juvenil, por ejemplo. Entonces está la idea, la fase 1. La fase 2, planteamiento del problema. ¿Qué problemas, ¿no es cierto?, encierra la idea, el problema que yo quiero solucionar? En el caso nuestro, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, y dentro de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas. En el caso de la responsabilidad penal juvenil, ¿qué ha significado esta ley, por ejemplo? ¿Ha significado más acatamiento de la norma penal por parte de los jóvenes? ¿O ha significado, por el contrario, más reincidencia, es decir, menos acatamiento? Bien, después de la idea de planteamiento del problema que uno quiere resolver, al trabajar esa idea, en la fase 3 está la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Claro, empieza a estudiar. En el caso, ¿no es cierto?, de la responsabilidad penal juvenil, ¿qué es lo que empieza a estudiar primero? La ley de responsabilidad penal juvenil. Revisar el marco teórico, ¿no es cierto? Revisar la literatura. ¿Qué literatura? Lo primero, y que yo le digo a los alumnos, es leer las memorias que los mismos postulantes en su momento hayan realizado sobre el mismo tema que van a realizar ahora otros, para no repetirse y empezar a estudiar, ¿no es cierto?, lo que ya otros han estudiado. Es decir, tenerlo como marco de referencia, perfecto, pero no empezar a averiguar todo un problema que a lo mejor otro alumno ya lo averiguó y señala los métodos en virtud de los cuales lo averiguó. Eso es revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. En la fase 4 está la visualización del alcance del estudio. ¿Hasta dónde quiero llegar yo con mi estudio? ¿Cuántos problemas son los que yo quiero solucionar? Y otros que a lo mejor no me interesan, o no se pueden solucionar en ese momento, porque tratándose de la ley, por ejemplo, si la ley ya es de una manera, al menos esa ley por el momento, ¿no es cierto?, no va a poder ser analizada de otra forma que aquella que nos permita la interpretación. Es decir, no podemos trabajar sobre una ley que a lo mejor va a existir en el futuro respecto de la misma materia, en este caso la responsabilidad penal juvenil. Entonces, visualización del alcance del estudio. ¿Hasta dónde quiero yo resolver problemas? En este caso, que les estoy señalando como ejemplo. La fase 5, elaboración de hipótesis
y definición de variables. A ver, si yo afirmo tal cosa, ¿no es cierto?, si he llegado a tal conclusión, ¿qué problemas crea esa conclusión? Y a partir de allí, ¿qué soluciones doy para la resolución de ese problema? En la fase 6 aparece la elaboración del reporte de resultados. Perdón, el desarrollo del diseño de investigación. Ahí es donde me hago un diseño de investigación. Desarrollo del diseño de investigación. En la fase 7 ya tengo la definición y selección de la muestra. ¿Sí? Ya tengo algo. Tengo revisión de literatura y desarrollo del marco teórico. Ya he avanzado, ¿no es cierto?, en el trabajo. En la fase 8, recolección de los datos. Vamos a ver, cuando estudiemos el estudio cualitativo, que no se apegue exactamente a la fase. Esa es la característica del estudio cualitativo. Este se empieza a responder preguntas desde mucho antes que en este estudio cuantitativo. Entonces, vamos a ver que la recolección de los datos, en el caso del estudio cualitativo, que no es este que estamos viendo, en ese estudio se pueden empezar a recopilar datos desde la partida. Acá no, acá tienen que seguirse estos pasos en el estudio cuantitativo. En la fase 9 está el análisis de los datos que uno se ha conseguido. Análisis de los datos que uno ha recolectado. Por ejemplo, ustedes han ido, ¿no es cierto?, para averiguar las características, ¿no es cierto?, de la mantención de algún joven que está sometido a prisión en virtud de esta ley de responsabilidad penal juvenil. Ustedes van a los centros de detención en virtud de esta ley, ¿no es cierto? Y ahí averiguan qué ha ido pasando con estos jóvenes. ¿Va mejorando su conducta? ¿Por el contrario se va desmejorando? Si va mejorando, es en virtud de alguno de los planes que tienen, ¿no es cierto?, las personas que están a cargo de gendarmería y de estos jóvenes. Qué trabajo hacen los psicólogos, etcétera. Es decir, analizar los datos que uno se va procurando. Y en la fase 10 hay que hacer una elaboración del reporte de los resultados. Es decir, en este estudio cuantitativo no se pueden saltar pasos. Los pasos son bien específicos y hay que mantenerlos. No se puede dar brincos en este itinerario. Entonces ahí tenemos las 10 fases establecidas dentro de este enfoque cuantitativo. Ahora, este enfoque tiene una serie de características. Nosotros ya habíamos dicho algo al respecto y ahora nos vamos a ceñir más al estudio que aparece en el libro que nosotros sugerimos.
para estudiar esta metodología de la investigación. El enfoque cualitativo tiene una serie de características. En el libro aparecen al menos 16 características, que son el itinerario bien desmenuzado de los pasos que se deben ir siguiendo, ¿no es cierto?, para realizarlo. ¿Realizar qué cosa? Este enfoque cuantitativo. ¿Cuáles son estas características? Primero, refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Por ejemplo, cada cuánto tiempo ocurren y con qué magnitud estos fenómenos que estoy investigando. En el caso de la responsabilidad penal juvenil, seguimos con el mismo ejemplo para seguir dentro del tema. ¿Cada cuánto tiempo ocurren estos sucesos, estos delitos cometidos por jóvenes menores de 18 años y mayor de 14, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto tiempo, por ejemplo? ¿Y con qué magnitud? ¿Qué tipo de delitos son? Segundo paso, mejor dicho, segunda característica de este enfoque cuantitativo. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Eso es una cuestión bien definida dentro de este proceso cuantitativo. Que el que investiga se plantea este tipo de estudio, un estudio delimitado y concreto. Quiero estudiar esto. Esto. No quiero salirme de esto. Sobre el fenómeno, aunque esté en evolución, por ejemplo ahora, cambiando un poco el tema, y cambiando la materia de la biología y específicamente de la medicina. Los científicos que están trabajando sobre el coronavirus, hay algunos que quieren encontrar alguna vacuna para prevenir este virus maldito que está quejando a la humanidad de manera tremenda. Y otros están preocupados, ¿no es cierto?, de encontrar un remedio, un tratamiento para salvar a las personas que están infectadas. Es decir, los que están preocupados de encontrar una vacuna están preocupados de prevenir la enfermedad. Mientras que los que están preocupados de encontrar un remedio o un tratamiento, lo que pretenden es que la gente recupere la salud, se sane de este coronavirus, o como se llama, que se salve la vida, por lo menos. Y dentro de ese equipo de científicos que hay en todos los países que están dedicados a esto, obviamente los mismos países de siempre. Si nosotros a las finales, ¿no es cierto?, nosotros los tercermundistas, Latinoamérica, África, etcétera, ¿no es cierto?, nosotros recibimos lo que los demás nos regalan o nos venden nomás, porque así es la cosa, por culpa de nosotros, y esta distancia cada vez se hace más grande, esta distancia en el conocimiento cada vez se hace más grande. El otro día vi un reportaje respecto de Taiwán, esa isla que está al sur de China. Son los mejores estudiantes del mundo, saben una cantidad de matemática, de física, de química, etcétera, la ciencia dura. Los que quieren optar a estudios superiores
en las universidades no solamente estudian lo que se les exige como básico en sus colegios de enseñanza secundaria, sino que además estudian casi el mismo horario en colegios especiales. O sea, que estamos hablando de alumnos que pasan estudiando aproximadamente 12 o 14 horas, y después viene la parte de los estudios, de lo que estudiaron en los colegios, porque están en 2 colegios los que quieren entrar a la universidad. No preuniversitaria, no es, sino que estudio de verdad. Los mejores alumnos del mundo. Y por eso que Taiwán, que no tiene ningún recurso natural, no tiene ni petróleo, ni cobre, ni litio, ni hierro, ningún recurso natural, tiene un estándar de vida impresionante, un desarrollo impresionante, solamente por esto, el estudio serio, el esfuerzo tremendo, nada más que por eso. En tercer lugar, o tercera característica, en relación con que el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque esté en evolución, lo que significa que sus preguntas que se está haciendo en la investigación versan sobre cuestiones específicas. La tercera característica es que una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente. Es decir, lo que antes vimos en esos 10 pasos, ahora lo vamos a ir viendo mejor desarrollado en 16 características, pero al final son los pasos. Entonces acá considera lo que se ha investigado anteriormente y construye un marco teórico. Marco teórico del cual deriva una o varias hipótesis, cuestiones que va a examinar respecto de si son o no son ciertas, y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Es decir, somete las hipótesis, ideas que va a ver si son o no son ciertas, las somete a prueba mediante el empleo de diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con las hipótesis, se aporta evidencia a su favor. Se aporta evidencia en favor de las hipótesis que ha desarrollado. Por el contrario, si los resultados de la investigación que llega hasta ese momento refutan o descartan las hipótesis, en ese caso el investigador va en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente se rechaza la teoría. Eventualmente se rechaza la teoría. Cuarta característica de este enfoque cuantitativo. Estas hipótesis, ¿no es cierto?, en el evento, ¿no es cierto?, de que sean apoyadas por los estudios que está realizando, ¿no es cierto?, con el marco teórico que se ha trazado, ya ahora las denomina creencias el investigador, se generan antes de recolectar y analizar los datos. Tenemos solamente la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico.
con eso recién estamos obteniendo algunos datos. No nos olvidemos que en este proceso cuantitativo no nos podemos saltar etapas. Entonces recién ahora, con las hipótesis que tenemos recién, se generan antes de recolectar y analizar los datos que nosotros tenemos que ir buscando. La quinta característica es que la recolección de los datos se fundamenta en la medición. ¿Y qué es lo que se mide? Se miden las variables o conceptos que están contenidos en las hipótesis. Esta recolección de los datos, estamos en esta etapa que se llama así, recolección de los datos, se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Estamos hablando siempre de ciencia, puede ser hasta la ciencia del derecho, como vamos a ver más adelante, en donde, tratándose de las ciencias sociales, igual se puede aplicar este método cuantitativo, pero parece que se utiliza más el método cualitativo. Ahora estamos en las características del método cuantitativo. Y en la recolección de datos, como quinta característica. Entonces decíamos que esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque cuantitativo se pretende medir los fenómenos estudiados, deben poder observarse o referirse al mundo real. Al mundo real. Más adelante vamos a entender mejor esto del mundo real. Porque cuando alguien realiza una investigación, existe un mundo que es el del investigador, que es un mundo subjetivo, y existe un mundo real, que es el que da ya no solamente el análisis de los datos, sino que también la comprobación de esos datos y de los hechos, es decir, la comprobación de la realidad. Entonces, acá lo que estamos tratando de lograr es que los fenómenos estudiados deben ser observados en el mundo real. No nos olvidemos que todo esto, ¿no es cierto?, de la metodología de la investigación parte de que alguien tiene una idea, quiere estudiar algo. Entonces a lo mejor está equivocado la persona. Y esas ideas va a tener que ir transformándolas en hipótesis, estas hipótesis en teorías, ¿no es cierto?, y todo esto se va logrando con estos pasos estandarizados que tiene que ir dando el investigador. La sexta característica de este enfoque cuantitativo es que debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, cantidades, en estadísticas, y se deben analizar precisamente con métodos estadísticos. Estos números se deben analizar con números estadísticos. En el caso de la ley sobre responsabilidad penal juvenil, volviendo al ejemplo, ¿cierto?, ¿cuántos menores incurrieron en delito durante los años 2018, 2019 y 2020? De esos delitos, ¿cuáles son delitos contra las personas? De esos delitos, ¿cuáles son delitos contra la propiedad? Etcétera. ¿Sí? Realizar estadísticas. Métodos estadísticos. Séptima característica: en el proceso
Se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones que pueden ser distintas, explicaciones que también se llaman explicaciones rivales, a la propuesta en estudio se desechen y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Claro, con el método de estudio, ¿no es cierto?, se va viendo si las explicaciones que vamos obteniendo van en el sentido de la idea que tuve yo o están destruyendo la idea que yo tenía. Entonces, con los datos, etcétera, que voy obteniendo, hay que ir desechando las opiniones cerradas basadas en hipótesis, en ideas erradas que yo tenía, a lo mejor. Y debe ir excluyéndose la incertidumbre y minimizando el error. Por esto se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad, que más o menos es, ¿no es cierto?, como una causa es producto de un resultado, en el fondo, las pruebas de causalidad. La octava característica es que los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, de las hipótesis y de estudios previos, la teoría. Los análisis cuantitativos se interpretan de acuerdo con las hipótesis primero, y con esas hipótesis con las teorías que ya he ido elaborando en mi trabajo. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Es decir, van calzando, ¿no es cierto?, los datos en el procedimiento existente. Novena característica. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Es decir, dicho de otra manera, lo más apegada al mundo real posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, sus creencias, sus deseos y sus tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos. Influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos, y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Es decir, fíjense ustedes que acá topamos con una cuestión bien seria, ¿no?, que se dice a través de el estudio de la metodología de la investigación, que es lo que estamos viendo. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es este problema? El problema de no tener etiquetas, de no ver el mundo siempre, ¿no es cierto?, desde lo que yo creo, sino que acá en el enfoque cuantitativo se está partiendo de la base precisamente de que el investigador tiene que ser totalmente neutro. Yo no puedo partir de una investigación de un personaje histórico, por ejemplo, con un ánimo preconcebido. Si yo voy a juzgar a un personaje histórico que fue un
político o fue un militar, estoy hablando de la época de la independencia, por ejemplo. Tengo que analizar los hechos políticos o militares o de convivencia familiar, si es que mi trabajo va por el lado de la familia en donde se crió, etc. Tengo que analizar los hechos. No puedo partir de la base de, como yo no soy partidario de este personaje histórico, entonces voy a hacer una investigación para probar no los hechos reales, sino que probar solo aquellos hechos, incluso reales, pero que vayan en la dirección que a mí me interesa. Y este es uno de los problemas más graves que existe actualmente, en todo orden de ideas. Porque la gente ya tiene toda puesta su camiseta, esa es la cosa. Y no hay cómo sacarlo de ahí. Estoy hablando cuando se trata de ser objetivo. Si yo tengo un sentimiento de corazón por cuestiones en las que no estoy haciendo una investigación, claro, no hay ningún problema. Pues si yo soy partidario del Colo-Colo, hoy grito por el Colo-Colo, no digo yo, pues yo no soy del Colo-Colo, tampoco soy de la Chile. O si soy de la Chile, grito por la Universidad de Chile, oye, lindo el gol, qué sé yo. Yo quiero que gane, pero estamos hablando de investigar, es decir, establecer hechos y de esos hechos sacar conclusiones. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, si se parte con una etiqueta, ya la investigación no va a ser buena. Por ejemplo, hay algunos historiadores actuales, me estoy acordando de uno en particular, que con el objeto, con el afán, ¿cómo se llama?, de vender su trabajo, ¿no es cierto?, hacen investigaciones de la historia chilena en la que la idea es encontrar malo todo lo que hizo Chile en su momento, sin tener en cuenta los hechos reales muchas veces, o sin situarse en la época muchas veces, que es las discusiones que hay entre políticos de la última mitad del siglo, o sea, del 1970 para adelante, en donde políticos hasta de la misma tendencia, ¿no es cierto?, no le encuentran los méritos a los que tuvieron que actuar en un momento determinado que es distinto al momento que hubo, o sea, los que actuaron en los 70 o en los 80 era diferente de los que actuaron en el 2000, el momento, y diferente de los que están actuando ahora en el 2020. Entonces, seguramente que en el 2050 le van a reprochar a los ¿cómo se llama?, a los políticos de ahora, del 2020, que no se hizo tal o cual acuerdo, o que se hicieron huelgas o protestas cuando estábamos en una pandemia. Porque la gente en el 2050 no va a apreciar esta pandemia como la estamos apreciando los que la estamos viviendo. Y como la están viviendo algunos, corriendo mayor riesgo, mayor peligro que otros. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es así como la naturaleza, según la teoría de la evolución, o Dios, para los que tienen alguna religión, nos concedió un elemento importantísimo, que es el libre albedrío. Por el otro lado nos dejó algunas taras que son tremendas. Un segundito, por favor.
nos dejó, como digo, así como nos otorgó el libre albedrío, por otro lado nos dejó unas taras que son tan difíciles de poder sacarse, como es esto de las etiquetas, que es lo que les estoy conversando. Estar etiquetado. No salirse de lo que uno piensa, aunque le demuestren lo contrario. No, sigo en lo mismo. Imagínense en el caso, ¿no es cierto?, de la raza de la que nosotros provenimos en su mayoría, que son los españoles. Los españoles siguen peleando entre ellos por lo mismo. Intransigencia absoluta. No se dan cuenta que se trata de un país. Estamos hablando de los españoles, estamos hablando de Europa, del primer mundo, etc. Y ahí los vascos, ¿no es cierto?, quieren ser independientes, por un lado. Por otro lado, los catalanes, ¿no es cierto?, Barcelona, ¿no?, los catalanes quieren ser independientes. Los gallegos quieren ser independientes, etc. Y ahí siguen dándose vueltas los mismos problemas que tenemos nosotros, con la diferencia que nosotros recién llegó Diego de Almagro a Chile en 1492. Somos países jóvenes. Entonces, esto se traduce también en las investigaciones, esta falta de objetividad. Y se dice en este método clarito, el investigador debe evitar en lo posible que sus temores, sus creencias, sus deseos y sus tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos, y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Claro, porque el estudio, en este caso, que uno haga sobre el tema de que trate uno, si está estudiado de todo punto de vista, los datos obtenidos, etcétera, son todos mirados de antemano con la etiqueta que yo miro todo, entonces va a ser súper fácil rebatirlo. Súper fácil rebatirlo. ¿Por qué? Porque no se da a relacionar con el mundo real esa investigación. Entonces por ahí la investigación va a ser agua. Eso se da mucho en el campo de las ciencias sociales, sobre todo. A diferencia de las ciencias duras, ¿no es cierto? Porque en los principios, ¿no es cierto?, de las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, son muy difíciles de que cambien. Los principios de la física, a pesar de que ya está establecido de que en el universo no hay nada que no pueda quedar sujeto a cambio, no hay nada, en todo el universo. No hay nada. La ley de gravedad, si yo tengo un objeto, ¿no es cierto?, suspendido en el aire y lo suelto, va a dar al piso por la atracción que ejerce, ¿no es cierto?, la Tierra sobre ese objeto, que se llama la ley de gravedad. Pero existen muchas posibilidades de que esa ley de gravedad pueda ser alterada o pueda ser destruida. La otra vez vi un programa donde trataron 10 posibilidades de que se acabara la ley de gravedad. Y al acabarse la ley de gravedad, salimos todos flotando hacia el espacio exterior. Se acaba la gravedad. Pero son mucho más difíciles de que cambien esos principios, porque lo que tiene que ocurrir para que cambien esos principios, en este caso la ley de gravedad, ¿cómo se llama? Tienen que ser cuestiones muy catastróficas que tendrían que ocurrir en el universo para que pasara esto. Es como cuando la gente dice en materia, ¿no es cierto?, de geometría, hay que buscarle, ¿no es cierto?, la curvatura, la
la curvatura, ¿cómo se llama? La cuadratura del círculo. Es más difícil en las ciencias duras, es más difícil que en las ciencias sociales no ver las cosas con realidad. Yo me puedo pasar la vida tratando de encontrar una vacuna para el coronavirus si no me baso en hechos reales, no en lo que yo creo, no en mis ideas, si soy sobre todo un intransigente. Puedo estudiar 10.000 vacunas, pero si yo soy un intransigente y parto de un hecho que yo sé que no es cierto, entonces sigo estudiando y nunca voy a encontrar un remedio. Bueno, eso se da mucho en las ciencias sociales. Claro, porque los resultados no son los mismos. Los resultados no son los mismos. La 10ª característica es que los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible. Eso ya lo habíamos dicho como una de las características, ¿no es cierto?, de estos dos métodos. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, que se llama el proceso. Y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. Antes de recolectar los datos. Característica número 11. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, lo que se denomina una muestra, a una colectividad mayor. Es decir, se traslada desde el grupo o segmento a una colectividad mayor. Por ejemplo, se traspolan o extrapolan, mejor dicho, los datos obtenidos de la región de Arica y de Parinacota, ¿no es cierto?, Arica y Parinacota, y se extrapolan a el resto del país, por ejemplo. Se intenta generalizar los datos encontrados en un grupo o segmento a una colectividad mayor. Y también se busca hacer que los datos obtenidos puedan replicarse en otros lugares, en virtud de esta metodología. La característica número 12. La característica número 12. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados. Lógico. Yo investigué un fenómeno, ¿no es cierto?, y lo que yo pretendo es confirmar ese fenómeno, a menos que, como decíamos en uno de los pasos anteriores, todo me indique que está ocurriendo lo contrario en ese fenómeno. En vez de confirmarlo, ¿no es cierto?, los datos que me he logrado obtener me están diciendo que no confirman ese fenómeno, sino que lo destruyen el fenómeno que estoy investigando. Esto significa que la meta principal es la formulación y la demostración de las teorías que yo pretendo. La característica número 13 nos señala que para este enfoque cuantitativo, si se sigue rigurosamente el proceso y se tienen en cuenta reglas lógicas en su aplicación, los datos generados poseen estándares de validez y confiabilidad, por lo que las conclusiones que se deriven de esos
de esos datos obtenidos con estándares de validez, las conclusiones que se deriven, contribuirán entonces a la generación de conocimiento. La característica número 14 de este enfoque cuantitativo de metodología de investigación. Esta aproximación al conocimiento se vale de la lógica o el razonamiento deductivo, que ustedes conocen, ¿cierto? Que comienza con la teoría y de la teoría derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis, que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa lo que pretende es identificar leyes universales y causales. Y la característica número 16 es que la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Por esa razón que es conveniente explicar cómo se concibe esta realidad externa al individuo con la investigación, o mejor dicho, con la aproximación a la investigación. Y aquí llegamos al punto, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado antes, de cómo se aprecia esta realidad. Porque nos encontramos con dos tipos de realidades. Porque nos encontramos con dos tipos de realidades. Una que es la primera, la interna, y otra que es la segunda, que es objetiva, que es externa, que es independiente. Dos realidades, una interna y otra externa. La externa es la objetiva, es la independiente, la que nos muestra realmente, valga la redundancia, la realidad. La primera, la realidad interna, consiste en las creencias, en las presuposiciones y en las experiencias subjetivas de las personas. Es lo que yo les estaba hablando, ¿no es cierto? La famosa etiqueta, eso, que van desde las muy vagas o generales, que son simplemente intuiciones, hasta las convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías formales. Claro, hay intuiciones, ¿no es cierto?, creencias no demostradas, que algunas son simples intuiciones y otras son intuiciones que están respaldadas, pero no están siempre bien respaldadas. Incluso ustedes tienen que haber escuchado, ¿no es cierto?, en la televisión, no sé, tienen que haber escuchado eso que se habla como se llama de mito urbano, ¿no es cierto? Que hay muchas cuestiones que ocurren en determinados lugares de determinados países, en diferentes lugares del mundo, y que constituye un mito urbano. Y muchos de esos mitos urbanos no tienen ninguna base científica, y sin embargo provocan daños terribles en diferentes lugares.
un mito urbano. Los asiáticos, no sé si he tocado este tema con ustedes. Los asiáticos son bastante diferentes a nosotros, ¿no es cierto? Bastante diferentes a nosotros. De partida, escuchar hablar a un asiático, uno no le entiende nada, nada. Porque uno podrá escuchar, no sé, a lo mejor sabe muy poco, pero más o menos capta, ¿no es cierto?, a alguien cuando está hablando en francés, en inglés, en alemán, etc. Más o menos lo capta. Pero un asiático tiene idea. Bueno, ¿para qué decir la escritura? No son letras, son signos. Son signos. Signos que ni siquiera representan palabras, representan ideas. Entonces, mitos urbanos, tienen varios mitos urbanos los asiáticos y que están causando un daño tremendo, ¿no es cierto?, en otros lugares, ni siquiera en Asia. Por ejemplo, los asiáticos creen que el cuerno del rinoceronte tiene una serie de cualidades de diferentes tipos, que le sirven a las personas no solamente para curar un montón de enfermedades que según los asiáticos, básicamente los chinos, creen que tiene ese poder curativo, y está demostrado hasta la saciedad, porque se ha estudiado esto por el daño que está causando. ¿Por qué? Porque para obtener cuernos de rinoceronte, los africanos, que son tan pobres, tan atrasados desde toda la vida, porque los africanos, cuando eran colonia, ¿no es cierto?, querían que se fueran los que ejercían la colonia, básicamente Inglaterra, Portugal, Holanda, etcétera, etcétera, Francia, etcétera. Y devolvieron las colonias, y resulta que ahora los africanos se van ellos a Europa, se arrancan, ya ni siquiera se van. ¿Y para qué ponernos a hablar, no es cierto?, de esas lanchas que hacen y se tiran por el Mediterráneo, familias completas, que son muchos, se caen al agua, se ahogan, etc. ¿Sí? Un atraso tremendo. Entonces se aprovechan de este atraso. Porque, como digo, para obtener un cuerno de un rinoceronte hay que matar al rinoceronte. Un animal magnífico. Imagínense un animal que pesa casi 2 toneladas. Que existe sobre la Tierra muchos, no siglos, milenios antes que el ser humano. Y se está exterminando, porque los asiáticos compran a precio de oro los cuernos de los rinocerontes. ¿Y qué es lo que hacen? Supóngase usted un cuerno de rinoceronte, lo pagan a $200.000, una cosa así, según un reportaje que hay ahora. 100.000, 150.000, $200.000, cada vez vale más. Y al que lo caza el rinoceronte, al africano, qué sé yo, que se expone además porque andan los guardias, ¿no es cierto?, ahí de los países donde están estos animales, y los matan si los sorprenden, ¿no es cierto?, o tienen penas, qué sé yo, penas de cárcel. Les pagan una miseria, que para ellos es buen precio. O sea, el que paga $150.000 por el cuerno en Asia, ese al que mata al rinoceronte le pagarán $5.000, $10.000, y ellos después lo venden en 15, 20, 100, 200 veces más. ¿Y cuál es el resultado? Extinción del rinoceronte blanco, básicamente, porque el rinoceronte negro tiene un cuerno más chico, como que no interesa mucho. Y está demostrado hasta la saciedad que el cuerno del rinoceronte está formado por los mismos tejidos, por la misma sustancia que componen la uña, que componen el pelo, que se llama la creatinina. Está demostrado científicamente.
Sin embargo, claro, se trata de animales poderosos, también compran los colmillos, las uñas, qué sé yo, el cuero, el hígado, todo, de los tigres. ¿Por qué? Porque el tigre es el felino más magnífico de todos los felinos. El más grande, el más bonito, a pesar de que el león tiene la melena, todo, pero el más grande es el tigre. Un león macho adulto pesa aproximadamente 220 kilos, más o menos. Un tigre macho adulto pesa unos 280 kilos. Y sin considerar el tigre de Siberia, que está cerca de los 400 kilos. Animales majestuosos. Y creen que, ¿no es cierto?, con el raspado del cuerno del rinoceronte o con el raspado de las uñas o de los dientes de los tigres, se van a tener más virilidad los asiáticos, los chinos. Que parece que no necesitan tener virilidad, porque imagínense, ya van en 1.500 millones ya de habitantes. 1.500 millones. Nosotros somos 18 millones. Es decir, casi 100 veces más que nosotros. 10 veces son 180, 100 veces son 1.800, ¿cierto? Millones. Imagínense. ¿Y qué es lo que hacen con el cuerno del rinoceronte o con los dientes de los tigres o las uñas de los tigres? Raspados, los raspan y los convierten en una especie de harina, y eso es lo que venden. Y dicen que es bueno, ¿no es cierto?, para la virilidad masculina, que sana todo, pues sana los pulmones, sana el estómago, sana todo. Y es la misma material, ¿no es cierto?, que las uñas o el pelo. Mito urbano. Mito urbano. Bueno, y así hay otro, que de repente tocaremos otros temas, etc. Entonces, de eso se trata, de que, por un lado, el investigador debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en el estudio del fenómeno o del problema. ¿Por qué? Porque hay que lograr la realidad objetiva, externa, independiente de las creencias que tengamos nosotros como investigadores, ¿no es cierto?, sobre el fenómeno de que se trate, sobre la autoestima. La autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etc. Ocurren. Es decir, cada uno de estos mensajes constituye una realidad externa a pesar de lo que pensemos de ella. Una realidad externa. Eso es lo que se tiene que lograr con la investigación. En estas dos realidades que se producen a propósito de una investigación. Una realidad interna, subjetiva, la realidad nuestra, la realidad del investigador, y una realidad externa, objetiva, independiente, que es la que dan el estudio objetivo de el proceso, ¿no es cierto?, de los datos que uno se recopila, ¿no es cierto?, y del análisis de las ideas y de las teorías que se vayan obteniendo con esas ideas. Así que es importantísima esta parte, ¿no es cierto?, de el conocimiento, del conocimiento. Bien, nosotros les vamos a mencionar el libro que aparece en la red. Es un libro completísimo. Y ¿cómo se llama? Lo pueden bajar ustedes el libro pueden incluso fotocopiarlo. Y nosotros les vamos a mencionar solamente las páginas. Ahora, si ustedes que son muy estudiosos
quieren leerlo completo y ese es el problema de ustedes, ¿no es cierto? Nosotros les vamos a ir señalando las páginas que contienen la materia que nosotros hemos ido pasando, que es la que además se va a utilizar para hacer las pruebas y eventualmente no sé si irán a haber exámenes acá. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá entonces.